para grabar la clase, en que compartimos en la clase de la semana pasada tengo que salir y entrar nuevamente. Ajá, se va a caer. Porque no se escucha mi micrófono. Ok. Pero no, yo tengo que salir y volver a entrar nuevamente. Ok, Sigan ustedes. podemos seguir. Yo entro en un segundo solamente porque no se escucha nada mi teléfono. Muy bien. Continúen. Decíamos que en resumen la clase de la semana pasada, que me pareció bastante interesante, nos sirvió para reflexionar en lo que son los diferentes estilos de cada uno. Y aprendimos en resumen, en esa primera parte, que todos tenemos un estilo natural con que nos relacionamos y que hay estilos principales, los que conocemos, aunque la clase lo denomina de otra manera, como influyente, dominante, sólido y concienzudo, que parecen, ¿verdad?, como esos, pero que son colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y cada uno de esos estilos tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y vimos el estilo dominante, definitivamente dominante, del apóstol Pablo para llevar el evangelio al mundo. Y vimos también el ejemplo de Bernabé para conciliar y edificar por su estilo el primer equipo de misiones y restaurar a Marcos, su primo, y además el escritor del Evangelio de Marcos, en la misión de la iglesia. Hacían un perfecto balance, cada uno con su estilo. Pablo con el de él, impetuoso, y Bernabé con el propio que tenía siempre de conciliador. Y en todo siempre hacemos la salvedad, o hicimos la salvedad en la clase, de que es el Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, el que por medio del fruto del Espíritu nos permite tener un equilibrio natural en el estilo que tenemos de relacionarnos. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos más para cerrar esta parte de relaciones. Y vamos a ver también algunos personajes bíblicos y por supuesto los vamos a contrastar con el ejemplo de Jesús, el líder servidor perfecto y el modelo que necesitamos para todas las cosas. Y la clase se denomina Cómo relacionarse con otros, la parte 2. Esa diapositiva tan linda se lo debemos a Joel David, los créditos para él, que hoy fue quien hizo el PowerPoint. Y los objetivos de esta clase, de esta noche, son aprender cómo Dios nos da poder para vencer los conflictos causados por las preferencias personales. Vamos a ver en dos personajes bíblicos qué conflictos les ocasionó su estilo. Y vamos a observar el estilo de relacionarse que tenía Abraham y vamos a buscar el libro de Génesis para ello, el capítulo 12 y luego algunos más. Y vamos a comparar varios estilos de relacionarse. Y vamos, por supuesto, a examinar a la luz del modelo de Jesús, cómo Jesús representó las virtudes del estilo de Abraham sin que fuera en ningún momento una debilidad. Vamos a examinar además cómo Dios se relacionó con Moisés y en su ejemplo también vamos a ver la fortaleza de esa forma de relacionarse y cómo se compara con el estilo de Jesús. Y la clase empieza con una lección. Y cada uno de los que estamos aquí podemos buscar un ejemplo que se parezca al que tiene la clase en esta noche. Un ejemplo de relacionarse con los demás y en que sencillamente salen a la luz las diferencias y termina eso creando un conflicto. Y el libro del liderazgo de Jesús nos muestra un ejemplo de relacionarse
en una conversación que tuvo el pastor, el autor de este material, con un miembro de su iglesia. Ese miembro era de las personas que prefería un estilo más tradicional de los servicios ocultos en la iglesia y también cierta consistencia o regularidad en la forma que esos servicios se presentaban. Esos cultos se hacían en la iglesia. Vamos a decir, una persona estructurada, una persona organizada, una persona que le gustaba el orden y que las cosas se mantuvieran de una forma. Sin embargo, el pastor, por su parte, estaba más de acuerdo y era más de su estilo con que la iglesia fuera dinámica y viviera realizando cambios, mientras que su compañero de milicia prefería tener la regularidad que mencionamos. Y lo que resalta en esta historia, como muchas que cada uno podemos tener, que se dan en los sitios de estudio, se dan en el trabajo, se dan en la casa, se dan de tantas formas y también, por supuesto, en la iglesia, en que el punto principal que debe adornar las relaciones y, por supuesto, ser el medio para manejar los conflictos es el amor. La importancia del amor entre los hermanos cuando existe alguna diferencia de ideas. Y tiene el ejemplo, sigue diciendo el material, que el pastor, mientras recordaba la conversación en que tuvo conflictos con ese miembro de su iglesia, él se dio cuenta que sencillamente las personas reaccionan al cambio basadas tanto en su temperamento como en su teología. Él quería, el miembro de la iglesia, una iglesia estable y predecible, pero el pastor una con variedad y cambio. Y en el fondo ninguno de los dos estaban equivocados, sino que simplemente deseaban cosas distintas basadas simple y sencillamente en cómo Dios los había hecho. Y todos los matrimonios, todos los que están casados aquí saben que normalmente las diferencias en las relaciones, más que por un asunto de teología en el propio matrimonio o un asunto que tenga que ver con doctrina o un mandamiento expreso de la palabra de Dios, muchos conflictos se dan simplemente por un asunto de gustos o de preferencia. Se da en los colores con que se pinta la casa, o se da con los muebles que se compra, se da incluso con la prioridad que damos a un gasto sobre otro. Y lo que estamos insistiendo desde el principio es que aunque las cosas se vean diferentes, usted sigue siendo o debe seguir siendo amigo con esa persona con la que tiene diferencias, porque tiene más amor por su hermano que desacuerdo con sus preferencias. Las iglesias siempre habrán de trabajar mejor cuando los miembros aceptan los estilos distintos para relacionarse con otros y cuando buscan satisfacer las necesidades de esas personas, mientras no se comprometa el mensaje de Cristo. O sea, mientras no se ceda en lo que la palabra de Dios expresamente enseña. Las relaciones permanecen fuertes a medida que los miembros siguen el ejemplo de Dios para convivir unidos como un cuerpo en toda diversidad. Y sobre todos los dones, buscad el camino más excelente que es el amor. Y todos recordamos 1 Corintios 12, como hasta el final el apóstol Pablo insiste, antes de caer al capítulo 13, de la importancia del amor sobre todas las cosas. No solamente el amor es útil para salvar o cubrir algunas diferencias de pensamiento, de gustos que podamos tener, sino que el amor es útil para cubrir multitud de pecados. Y vamos a Colosenses antes de caer en Abraham y en Moisés. Colosenses capítulo 3, los versículos 12
al 14. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 de Colosenses, los versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Como decía el presidente Balaguer, más claro ni el agua. Así que, si usted es un líder servidor, debe primero que nada sentir la necesidad de relacionarse y de servir a los demás con el mismo amor y perdón, sentido de perdón, con que Cristo nos amó y nos perdonó. Y recordamos la historia de los dos deudores. Si Cristo nos perdonó tantos pecados, si el Santo nos perdonó, ¿cuánto nosotros debemos perdonar igual a los demás? Y vamos al ejemplo de Abraham, de ser un líder estable. Ajá. ¿Se ve la diapositiva, mis hermanos? El que la hizo está preguntando aquí. Él desea Sí, que se vea. sí, se ve bien. Okay. Sí, se ve bien, hermano. Sí, pero no ha pasado desde... ¿Cómo? Que se ve, pero no ha pasado. O sea, la siguiente y eso no está Ok. pasando. Ninguna ha pasado. Pues vamos a darle de nuevo. Lo que pasa, amado, es que sigue resumen y no ha pasado de resumen. Ok. Pues vamos arriba. El hombre yo en la vida desea que se vea su diapositiva, vamos a ponérsela. Él preguntando. Bien, qué bueno. Este es un 1-2. ¿Cómo fue? Ahí sí se ve ya, ¿verdad, mi niña, mis hermanos? Sí, se ve perfecto. Amén. ¿Cómo fue Abraham? Dios escogió a Abraham, si hacemos un resumen, para ser el padre de su pueblo escogido. Y está, por supuesto, en el llamado de Abraham, en el capítulo 12 de Génesis. Lo envió desde su tierra natal a la tierra prometida de Canaán. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en el camino, mientras obedecía a Dios, varios hechos revelaron el estilo de relacionarse de Abraham. Y los vamos a ver en el capítulo 12 de Génesis, los versículos 10 al 20, y en el capítulo 16, los versículos 1 al 6. En Génesis 12, del 10 al 20, dice la palabra de Dios: 12, del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Se llamaba Abraham todavía, que significaba Padre Altísimo, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer de él era efectivamente hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón.
E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Wow, por la belleza de su mujer. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué le sugirió Abraham a Sarai para evitar conflictos con los egipcios? Mentir, decir, aunque efectivamente eran familia, eran relacionados, que ella era su hermana y no su mujer. El carácter de Abraham. Y vamos a ver Génesis también, el capítulo 16, esta vez los versículos del 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y aconteció Abraham y atendió Abraham al ruego de Sarai. Muy obediente él. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Me pasé. Verá este el 6. Pero ¿quién hizo la sugerencia de tener un hijo de Agar, la sierva egipcia? La propia Sarai. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham ante tal sugerencia? Aceptar sin responder, sin molestarse en rebatir lo que su mujer le sugería, contando precisamente o desconfiando o olvidándose de la promesa que Dios le había hecho a Abraham de darle descendencia. ¿Qué nos dice esto del estilo de relacionarse entre Abraham y su esposa? Abraham sencillamente no le gustaba el conflicto. Él prefería la armonía, prefería la estabilidad y prefería la seguridad en las relaciones. No le gustaba el dolor, ni cambios, ni inseguridades. No se parece o no es el estilo de Juan el Bautista, que para nada evitaba el conflicto, sino que si había que tener conflicto, definitivamente lo tenía. Y si había que decir la verdad, en cualquier momento decía la verdad. A Abraham no le gustaba nada de eso. Sin embargo, ahí la importancia de cómo Dios usa a todo el mundo con sus estilos e incluso con sus defectos que va trabajando. Gracias a su fe en Dios, Abraham pudo vencer luego estas tendencias para evitar incertidumbre. Y su disposición y su cambio lo vemos en el momento de sacrificar a Isaac, su única esperanza física del pacto con Dios. Ahí se probó el cambio y lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 22, que aunque no podemos leer todos los versículos, no dejemos de recordar lo que dice en esa parte la palabra de Dios. Y podemos ver el versículo 6 del capítulo 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo,
y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. De ahí la expresión, por supuesto, de que Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Abraham fue honrado por ese hecho y en las escrituras se habla principalmente de su fe. Y el escritor de Hebreos describe así a este hombre de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, ya llamado Abraham, que significa padre de multitudes, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham, Dios le había cambiado el nombre por Abraham, significando las multitudes de las que él iba a ser padre. Y fue con el tiempo que Abraham terminó internalizando la promesa del Señor y depositando toda su fe en él. Aunque la tendencia de Abraham era buscar solidez en la estabilidad de las cosas de la vida y de las relaciones, Dios lo usó para ser el padre de la nación de Israel y establecerse en la tierra prometida. Y vemos además, por supuesto, que me gusta mencionarlo, que es Abraham es aquella persona a quien Dios llama precisamente, hermosamente y maravillosamente su amigo. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Abraham? Un espíritu cooperativo, acciones deliberadas y una actitud de apoyo. Quizás parezca débil porque no se enfrentaba a los demás, no le gustaban tampoco mucho los cambios y a menudo transigía demasiado. Nada más hay que pensar en poner a su mujer en casa de Faraón a riesgo de perderla. Ya vimos esta parte, no le gustaba el conflicto. Y vamos a ver en el ejemplo de Jesús. Igual que Abraham, Jesús fue un líder estable. Y en el libro de Juan, en el capítulo 8, algo después de la historia de la mujer samaritana, vemos en el caso de Jesús cuando los líderes religiosos le traen a la mujer sorprendida en adulterio. El maestro inteligentemente alivia esa situación, desviando su atención, la atención de los demás, de hacia la mujer hacia él mismo. Juan capítulo 1, capítulo 8, de los versículos 1 al 9. Ese incidente por sí mismo demuestra la habilidad de Jesús para formar relaciones estables con los que se enfrentaba sin recurrir jamás a la mentira. Inteligentemente Jesús pone, como dicen algunos, la pelota en la cancha de los religiosos y los confronta, desviando la atención de la mujer y en ningún momento, por supuesto, recurriendo a la mentira. Y el ejemplo de Moisés. ¿Cómo fue Moisés? Dios escogió a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de su pacto. Y Dios también lo llamó para consignar, para poner por escrito los 10 mandamientos. La elección de Dios en este caso requería un tipo especial de persona. Sabemos de la cercanía de Dios con Moisés. Él fue el primer sacerdote. Y en el milagro de la transfiguración vemos como él también está presente con Jesús. Necesitaba Dios una persona especial, un tipo especial de persona. Y vemos los sellos que revelan el estilo natural de este hombre para relacionarse y cómo Dios lo usa también con virtudes y defectos para cumplir sus propósitos. En Éxodo capítulo 2, los versículos 11 al 20,
Éxodo 2, lo pueden buscar. Éxodo 2, del 11 al 20. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿O piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, uno de los descendientes de Abraham precisamente. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que venían, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, y entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo él a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. ¿Qué hizo Moisés cuando vio al egipcio? Pegándole a un compatriota, sencillamente lleno de ira, lo mató. Cuando Moisés huye a Madián, ¿qué hizo cuando los pastores echan a las hijas de los sacerdotes? Él los saca de ese lugar y permite que ellas den de beber a sus ovejas. ¿Qué dicen estos dos incidentes acerca del estilo natural de Moisés? Pero antes de eso, veamos en Éxodo también, pero en el capítulo 32, los versículos 19 al 29, que dicen: y aconteció que cuando él, Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que ellos habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
Y entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre nosotros. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña y vio lo que había pasado? Sencillamente rompió las tablas y se indignó porque el pueblo elegido de Dios había caído en las mismas prácticas idólatras que los demás pueblos. ¿Y qué nos dice esto con respecto al compromiso de Moisés con las leyes de Dios? O sencillamente que Moisés era un hombre celoso de la ley de Dios. Dios le reveló a Moisés sus atributos de santidad. Y Dios precisamente en el capítulo 34, en los versículos 4 al 9, más adelante, lo podemos buscar también. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras que había, como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aleluya. Decíamos que Dios le reveló a Moisés sus atributos de santidad para que Moisés aprendiera a equilibrar la vida entre sus altas normas de santidad, las que tiene Dios, y la necesidad también de tener compasión por mantener la santidad en medio del pueblo. Moisés respondió en adoración cuando llegó a conocer la santidad de Dios. Puntos fuertes en la vida de Moisés: su preocupación por la justicia. Lo vemos cuando mata al egipcio y cuando se indigna con las mujeres que en Madián estaban siendo injustamente tratadas. Su atención además a los detalles y sus altas normas morales. Debilidades en Moisés: su inflexibilidad, su rigidez y su indecisión. Wow. Son ejemplos para que uno los estudie, para que uno aprenda de las debilidades que tiene o tuvo cada hombre de la Biblia, y uno mismo se vea en ese espejo y reflexione delante del Señor en las debilidades propias que cada uno tiene. Pero Jesús, igual que Moisés, fue un líder consciente, esta vez perfecto. Cuando le preguntaron acerca de las Escrituras, Jesús defendió la autoridad de la palabra de Dios. Y en un debate que está en Mateo capítulo 22, en un debate con los líderes de su tiempo religiosos, él afirmó claramente, Jesús, las intenciones de las Escrituras. Sencillamente Jesús fue sensible a la necesidad de la gente de conocer los patrones de santidad de Dios
pero al mismo tiempo, siendo comprensible, consciente, les enseñó a los demás cualquier cosa que le preguntaban. Y obviamente tenemos que entender que esa perfecta combinación de Jesús todavía asombra a cada uno. Al mismo tiempo que Jesús propugnaba por la santidad de cada uno, hacía que el hombre y la mujer de fe pudiera vivir una vida en libertad, amando la ley de Dios y dejándose llevar por el espíritu de ella. Porque su palabra es un espíritu y son vida, y son lámpara a nuestros pies, y son la verdad que iluminan el camino, y son todo lo que dice el Salmo 19, los versículos 7 al 11. Dios usó pues los temperamentos de Abraham. ¿Cuánto nos falta? Ay, sí, me entiendo. Dios usó pues los temperamentos de Abraham y Moisés para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. La solidez de Abraham fue útil para enseñar la fe, y los altos principios de Moisés fueron ideales para grabar o pasar la ley perfecta de Dios. A ambos Dios también les dio poder con su presencia y palabra para hacer aún más de los que sus capacidades naturales les permitían. Un tesoro puesto en vasos de barro. Eso somos nosotros también. Y por supuesto que la reflexión pasa en esta noche por pensar en cuáles son las cosas que en nuestro estilo pueden ser útiles para la gloria de Dios, porque Él nos hizo así, y cuáles cosas deben cambiarse para que no sean tropiezo para los demás, y para que además en todo lo que hagamos reflejemos el amor que sobrepasa todo conocimiento. En resumen, los conflictos suceden cuando los estilos naturales de las personas causan diferencias de opinión y o son forzados hacia los extremos. Y yo tengo aquí, siempre tengo un libro que recomendarle, y tiene también que ver porque en el Ministerio de Trabajo recibimos muchas capacitaciones. Compasión es un ministerio internacional y vamos a decir, modestia aparte de ellos, es un ministerio de mucha profesionalidad y alto perfil. Y allá en ese ambiente tan profesional hemos estado todos convencidos, así se hizo una encuesta recientemente, que el mejor curso, la mejor capacitación que hemos recibido en el trabajo ha sido una capacitación de manejo de conflictos que se basa en este libro que a todos voy a recomendar, los que deseen manejar este tema, y que se llama Conversaciones Cruciales. Una joya de cómo podemos identificar las conversaciones que se nos dificultan tener para obtener lo que deseamos o lo que necesitamos. Cómo además comenzar con el corazón, cómo mantenernos enfocados en lo que realmente deseamos. Cómo hablar de una forma persuasiva y no abrasiva, o sea que irrita. Cómo además aprender a observar. Cómo además hacer que sea seguro que yo hable sobre cualquier cosa. Y este libro, mis hermanos, si alguno
cree o piensa que tiene retos con este tema, está lleno de buenas frases de reflexión que nos ayudan a entender qué fácil cuando uno alcanza la madurez en el manejo de las relaciones puede resolver cualquier conflicto. Y aquí hay una frase, por ejemplo, que dice de un autor, Al Schweitzer, que dice, cuando las demás personas se sienten respetadas y confían en tus motivos, bajan la guardia y empiezan a escuchar. Hay algunas igual de interesantes y esta dice, el asunto es este. Si no expresas tus ideas, tu comportamiento lo hará por ti. Esta muy interesante de comenzar con el corazón dice, la razón por la que los demás adoptan una actitud defensiva no es porque no tengamos las habilidades para expresarnos, sino porque tenemos los motivos equivocados. Cambia lo que quieres y cambiará la forma en la que actúas. Y ya por último, para no consumir todo el tiempo en esto, dice, muy interesante para los que son fuertes, puedes defender tu opinión tan fuertemente como desees, siempre y cuando seas igual de vigoroso para fomentar que los demás expresen su desacuerdo. Y me acordé de una que es la que más me gusta, que ya le he dicho en la clase antes, que dice que un diálogo normalmente es un monólogo con la presencia de un testigo. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a asimilar lo que la palabra de Dios nos enseña de que seamos compasivos y perdonadores con los que tengamos conflictos. Que veamos en el ejemplo de Abraham cómo Dios lo utilizó para enseñarnos a todos la fe bíblica y cómo también utilizó a Moisés con sus defectos y con su celo también para dictar las leyes a su pueblo y entender que Dios nos puede fortalecer a los que estamos en esta clase y a la iglesia completa para encontrar en los demás el estilo natural que equilibra todo para que juntos como cuerpo funcionemos para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos ayude en este camino. Que el Señor me les bendiga mucho. Amén. Y vamos a dejar un tiempo por si alguien desea compartir algo. Amén. Nos quedan 2 minutos, mis hermanos. Si alguien hasta aquí desea compartir algo, alguna experiencia, testimonio. Ah, sí, se lo voy a poner, César Franklin. El título del libro es... El libro, exacto. Se llama, pues una joya, Conversaciones Cruciales. De hecho, dan unos cursos y uno se hace facilitador. De hecho, es como una empresa que da esos cursos globalmente y ha tenido enorme éxito haciendo a la gente capaz de manejar conflictos y cómo tener conversaciones cruciales, conversaciones difíciles. Yo no digo que yo ponga todas esas herramientas en prácticas. El Señor me dé la sabiduría para hacer como nos enseña esa joya de capacitación. Si alguien desea decir algo, si no, mi hermano Erickson, falta 1 minuto para las 9. Usted continúa. Pregunta a César Franklin, que es el autor del libro. Ah, bueno, es como una empresa de esas tiene diferentes autores y demás. Pero es como una de esas empresas que lo que mercadean es el nombre y se llama así Vital Smart. Vital Smart.
vamos a decir que esa es la empresa como que no es aunque tiene directivos y todo eso, jefes y demás, lo que siempre sale es el nombre de la empresa, Vital Smarts. Así se llama, conversaciones cruciales. Perfecto. Bien, Bueno, podemos orar, uno de ustedes, no yo, sé quien si... desee, Sí, y tener sí. y si alguien desea decir Vamos a cualquier orar. cosa. Comentar que Dígame, cuando uno tiene el conocimiento hello, o un poco del conocimiento, no se oye. no se oye, qué pena. Se escucha muy bajito, César. Anda. ¿Cómo, César? No, si no se oye, no hay forma. Sí, ahí Se sí, oye hermano. Ahí sí. bajito. ¿Eh? Que decía que Ahí cuando sí. uno tiene ya el conocimiento inicial de la, de la personalidad de alguien, se le hace un poco más fácil poder trabajar cierta situación Sí. y tener esas conversaciones cruciales. Porque a veces lo que pasa es que vemos la persona y no nos enfocamos en el problema y en que cada quien por su personalidad tiene muchas veces una manera de expresarla diferente y hasta un punto de enfoque diferente. Ajá. Y entonces, cuando uno cae como en eso de reconocer dónde yo estoy más marcado, yo, por ejemplo, yo soy colérico sanguíneo, ahí es donde estoy más acentuado. Ajá. Es muy probable que cuando yo esté de frente a un flemático o algo así, no conecte mucho y yo como que le pase por arriba a esa persona. Sí. Sin embargo, porque él va a 2 y yo voy a 9 o a 10, Sí. y mi manera de pensar es mucho más rápido. Cuando yo creo que tú has conectado con lo que te estoy diciendo, todavía esa persona a veces está en un análisis de entender qué es lo que yo le he dicho y buscando la quinta pata al gato, cuando yo lo que he dicho es blanco con rosado, por decir una cosa. Sí. La persona está buscando de hasta cómo se conforma el negro y de dónde sale el rosado y todas las cosas. Entonces, cuando uno empieza como a ver y a conocer las diferentes personalidades y sobre todo a conectarse, a compenetrarse, porque en el contacto es que está la relación. Muchísimas Ajá. veces uno juzga a alguien, pero es porque tú no tienes contacto, no tienes contacto, no tienes relación, entonces no entiende a la persona. Ajá. En nuestra vida pasada, antes de ser cristiano, cuando teníamos un punto de vista muy secular, eh, uno no entendía mucho ese tipo de cosas, ni le prestaba mucha atención y no lo observaba tanto. Sin embargo, hoy día Dios le da un poco de habilidad a uno a ver las cosas de una manera más reflexiva, más calmada. Siempre que nos conectamos y vemos las cosas de una forma espiritual, pues eso nos ayuda bastante. Pero siempre esos 4 tipos de personalidad, sabiendo que cada uno de nosotros tiene un poquito de cada uno, Sí. más acentuado donde dé tu análisis, Ajá. pues va a ser más fácil que se lleve bien todo un grupo de personas. Y es lo que hace interesante el tema, porque imagínate que todos fuéramos coléricos o Ajá. todos fuéramos, qué sé yo, de cualquier otra Sí, estilo. personalidad, fuera una, Ujú. estilo. eh, si fuera un tema difícil, es como si fuera una orquesta que solo tuviera trombones o solo tuviera violines, o parecería Sí. un mosquiterío. Entonces, Dios en su divinidad, en su majestuosidad, en lo que Él hizo con nosotros, nos creó así. Entonces, hay que intentar de ser transformados
espiritual, pero sin perder la esencia de lo que tú eres. Que si tú eres sanguíneo, no quieres intentar parecerte o actuar como un vamos a decir flemático, vamos a decir por decir algo. Ajá. No, tú no puedes perder tu esencia. Tú lo que tienes que tratar de trabajar aquellos puntos débiles, porque todos los tenemos, Ajá. y de lo fuerte continuar con ellos y trabajar esos puntos débiles. Ajá. Es lo que más o menos, no sé si se oyó, pero era lo Sí, que... se oye perfectamente, hermano. Y déjeme decirle que aquí Mabel y yo casi tenemos un póster suyo con una vela alumbrándola como de un santo, porque admiramos la forma de ser suya, mi hermano Franklin. Santo Dios. Aunque usted pueda tener alguna debilidad, Marchena es quizá la que mejor esté capacitada para decirlo. Amén, amén, así es, así es. Dios bendiga a ese siervo. De verdad, hermano, que Mabel y yo lo admiramos mucho. Gloria a Dios. Eh, Pero bájale algo, Otto, por Dios. no. Es así, mi hermano. Todos tenemos diferentes formas de ser, pero como usted dijo, así como no todos pueden ser violinistas en una orquesta, Dios permite que en los matrimonios, por ejemplo, seamos diferentes porque en la complementariedad que Dios ha ideado, también hay edificación. No, las parejas, los esposos no son iguales, pim pum, sino que en sus diferencias también, cuando hay amor, las cosas se pueden manejar con gracia y con sabiduría. No puedo decir más de ahí para que a ver no me diga médico, cúrate a ti mismo. No te lleves. Pero en verdad que la palabra de Dios nos enseña que el vínculo perfecto es el amor. Tenemos que vestirnos del amor entrañable de Dios. Así es. Si alguien más o mi hermano Erickson, usted es el... Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Solamente esta noche, si nadie quiera, nadie más puede aportar. Elina iba a decir algo y después se echó para atrás. Bien. Solo decirle que lo... Edison. No, yo no iba a decir nada. Yo oí como una voz femenina y pensé que había hablado usted. No. Ok. Bien, no, de darle nada, las bendiciones para todos mis hermanos, de verdad, ha sido un tiempo maravilloso, es una enseñanza maravillosa que la ponemos en práctica. Ese libro hay que comprarlo porque de verdad que en este tiempo creo que nos va a ayudar mucho porque aunque uno no tiene tantas situaciones, pero creo que siempre hay un momento en nuestra vida para uno saber lidiar con alguna situación. Sí. Así sí. que es sumamente importante Amén. comprarlo y leerlo. Así Ajá. que nada, vamos a orar y despedirnos por esta noche. Edison. Sí. Edison. Me pareció Sí. que Elina quería decir algo. Pareció que Elina Ok. quería decir algo. Ok. La hermana Brígida. Pues déjame decir algo entonces. Dígale, hermana. Que pasen buenas noches, que el Señor los bendiga mucho Amén. y que sigamos delante de Él recibiendo todo eso que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Sí, sea. En realidad, cuando yo oí que el señor Otto le dijo eso al hermano Franklin, yo pienso por dentro de mí, Dios mío, qué compromiso tan grande tiene ahora Franklin frente a ustedes y frente a todo el mundo, porque, bueno, cuando a uno le dicen algo así,
yo digo, wow, qué bien, pero es que somos tan de fácil fallar, ¿no? Sí, Que sí. solamente por pura misericordia del Señor, Ujú. nosotros podemos estar sostenidos por su mano poderosa y no fallar en Él, Amén. no fallar, pero en Él, Amén. porque siempre vamos a fallar. Sí. Con todo el Señor nos ama. Amén. Amén. Chao, mi hermano, que pasen buenas noches. Amén. Para decírselo en español a César Franklin, que él entienda quizá un chin mejor. César Franklin, Mabel y yo hemos visto que es de la gente que sabe decir cualquier verdad y cualquier opinión, respetando a los demás, nunca alzando la voz y siempre con un espíritu de enseñar, de demostrar una verdad, pero nunca avasallando a los demás, sino sencillamente dando su opinión, decir su verdad y clarificar cualquier punto, pero con mucho respeto y con mucho cuidado. Ese San Franklin es bien equilibrado en ese sentido. Amén. Bien. Que Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Nos vamos. Así mismo. El Señor nos bendiga entonces. Sí, que pase. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Bye.